allí, y sobre todo a su madre por arrastrar. Espanto, Anthony Horowitz. Gary Wilson estaba perdido, también estaba cansado, furioso y tenía mucho calor. Mientras avanzaba lentamente a través de una parcela idéntica a la anterior e idéntica a la siguiente, maldijo el campo, a su abuela por vivir allí, y sobre todo a su madre por arrastrarlo desde su cómoda casa en Londres, para plantarlo en medio de esto. Ya le haría sufrir cuando regresaran, pero no sabía dónde exactamente estaba la casa. ¿Cómo había conseguido perderse de semejante manera? Se detuvo por 10ª vez para tratar de orientarse. Si tan solo hubiera una loma, podría haber trepado para tratar de localizar la casita rosa de su abuela. Pero esto era Suffolk, la región más plana de Inglaterra, donde las carreteras rurales se ocultan perfectamente tras la hierba apenas crecida, donde el horizonte está siempre mucho más lejos de donde debería ser. Gary tenía 15 años, era alto y tenía el gesto amargo, la mirada afilada de un perfecto gandul. No era musculoso, sino más bien flaco, pero tenía brazos largos, puños duros y sabía cómo usarlos con provecho. Quizás eso era lo que lo tenía de tan mal humor. Ahora, a Gary le gustaba tener el control, sabía cómo cuidarse. Si alguien lo hubiera visto, tropezando a cada rato, paso en una parcela desierta en medio de la nada, se habría reído de él, y él tendría que haberse desquitado. Nadie se reía de Gary Wilson, ni de su nombre, ni de su rendimiento académico, muy pobre, ni del acné que recientemente había invadido su cara. El último chico que se había atrevido a reírse de Gary era mucho más grande y pesado que él, pero eso no detuvo a Gary. Esperó al chico a la salida de la escuela y le dejó un ojo morado y un diente menos. Después de eso, nadie se atrevía a desafiarlo, más bien los demás lo evitaban, lo cual complacía a Gary. Le gustaba lastimar a los demás, quitarles el dinero del almuerzo o arrancarles las hojas a sus libros y cuadernos. Pero asustarlos era igual de divertido. Le gustaba ver cómo lo evitaban, le gustaba ver lo que veía reflejado en sus miradas. Tenían miedo, y eso era lo que más le gustaba a Gary Wilson. Cuando había atravesado la cuarta parte de la parcela, se le atoró un pie en un hoyo y salió volando con los brazos abiertos. Cayó de pie y no de bruces, pero una onda de dolor le recorrió la pierna al apoyar el tobillo torcido. Maldijo en silencio, usando las palabrotas que siempre hacía que su madre se mereciera nerviosamente en silla. Hacía mucho que ella se había dado por vencida y ya no trataba de corregir su lenguaje. Era ese ahora tan alto como ella, y él sabía que, a su modo, ella también le tenía miedo. Algunas veces intentaba razonar con él, pero hacía tiempo que ya no surtía efecto. Él era su único hijo. Su esposo, Edward Wilson, había trabajado en uno de los bancos locales hasta que un día, de repente, había caído muerto. Un ataque masivo al corazón, dijeron. Todavía tenía el sello en la mano cuando lo encontraron. Gary nunca se había llevado bien con su padre, y en realidad no lo había echado de menos, en especial cuando se dio cuenta de que ahí en adelante él sería el hombre de la casa. La casa en cuestión era una casita de 2 pisos en una terraza en Notting Hill Gate. Los seguros de vida y la pequeña pensión del banco le permitieron a Jane Wilson conservarla, pero, de cualquier modo, ella tuvo que regresar a trabajar para mantener a sus 2 habitantes, y no hace falta preguntar cuál de ellos tenía más gastos. No podían permitirse vacaciones en el extranjero. Por mucho que Gary se quejara e insistiera, Jane Wilson no ganaba suficiente para viajar, pero su madre vivía en una granja Suffolk y 2 veces al año, en verano y en Navidad, Jane Wilson y Gary hacían un viaje de 2 horas en tren a Londres, a Pye Hall, a las afueras del pequeño pueblito de Earl Soham. Era un lugar precioso. Un solo sendero se extendía desde la carretera, pasaba por una fila de álamos y por una granja victoriana, y desaparecía tras un seto. Ahí parecía terminar, pero en realidad doblaba y continuaba hasta una diminuta casa chueca, pintada de color rosa tenue, en medio de un pastizal salpicado de margaritas. ¿No es hermoso?, dijo su madre cuando entraron por el sendero, en el taxi que había tomado en la estación. Un par de cuervos negros volaron por encima de ellos y fueron a parar a un terreno vecino. Gary resopló. «Pijal», suspiró su madre. «Fui tan feliz aquí». ¿Pero dónde estaba Pijal? Mientras cruzaba lo que ahora se daba cuenta que era una enorme parcela, Gary se estremecía con cada paso que daba. También empezaba a sentir los primeros indicios de algo. No estaba asustado. Estaba demasiado furioso para asustarse. Pero se preguntaba
cuánto más tendría que caminar antes de saber dónde estaba. Y también, cuánto más iba a poder caminar. Le tiró un manotazo a una mosca que lo molestaba y siguió andando. Gary permitió que su madre lo convenciera de venir, a sabiendas de que si se quejaba lo suficiente, ella se vería forzada a sobornarlo, con un nuevo disco compacto de su Discman, por lo menos. Y en efecto, en el tramo entre Liverpool Street y Ipswich, se lo pasó escuchando el último disco de Blur, lo que lo puso suficientemente buen humor para saludar a su abuela y darle un rápido beso en la mejilla al llegar. «¿Cómo has crecido?», exclamó la anciana. Gary se dejó caer en un destartalado sillón frente a la chimenea de la sala. Ella siempre decía lo mismo. «Qué aburrido». La anciana volteó a ver a su hija. «Te ves mucho más flaca, Jane, y estás cansada. No tienes nada de color». «Mamá, estoy bien». «No, no estás bien, no te ves bien, pero una semana en el campo te pondrá mejor en 1 o 2 por 3». Una semana en el campo, Gary continuaba avanzando un paso tras otro, soltando manotazos a la mosca que seguía dando vueltas alrededor de su cabeza, y añorando las calles de asfalto, las paradas de autobús, los semáforos y los Burger King. Por fin llegó al seto, que dividía esta parcela de la siguiente, y empezó a abrirse paso arrancando hojas con las manos. Demasiado tarde se fijó en las ortijas que estaban detrás del seto, dio un aullido y se llevó a la mano agarrotada a la boca. Una hilera de ampollas se levantó en la palma de su mano y la parte interior de los dedos. ¿Qué tiene de maravilloso el campo? Oh, sí, su abuela podía hablar sin parar de la calma, el aire fresco y de todas las estupideces que escupe la gente que ni siquiera reconocería. Un paso peatonal por sus rayas, aunque estuviera a punto de cruzarlo. Gente que no sabía lo que era la vida. Flores, árboles, pajaritos y abejas. ¡Qué asco! Todo es distinto en el campo, ella decía. Puedes flotar en el tiempo, no sientes que el tiempo pasa corriendo a tu lado. Puedes detenerte e imaginar cómo era la vida antes de que la gente la echara a perder con sus máquinas y su ruido. En el campo todavía se puede sentir la magia. El poder de la madre naturaleza está a tu alrededor, vivo y esperándote. Gary escuchaba a la anciana y se reía para sus adentros. Obviamente se estaba poniendo senil. No había magia en el campo, solo días que parecían alargarse eternamente y noches sin nada que hacer. La madre naturaleza, esa sí que era buena, incluso si esa vieja había existido una vez, lo cual no era probable. Tiempo hace que las ciudades acabaron con ella, que la enterraron bajo kilómetros y kilómetros de carreteras asfaltadas, pasar a 1000 por hora en la M25, con el coche descapotado y escuchando Blur a todo volumen. Para Gary, eso sí sería magia de verdad. Después de unos días de flojera en la casa, Gary se dejó convencer por su abuela de salir a dar un paseo. La verdad es que estaba aburrido de las dos mujeres, y además, en el campo podría fumarse un par de cigarrillos, que había comprado con dinero robado del bolso de su madre. «No te alejes de los senderos, Gary», le advirtió su madre. «Y no te olvides el código campestre», añadió su abuela. Gary recordaba muy bien el código campestre. Mientras se alejaba de Pea Hall, iba arrancando flores y las aplastaba entre sus dedos. Cuando pasaba una reja, la dejaba abierta a propósito, y sonreía al pensar en los animales de las granjas que se escaparían hacia la carretera. Se tomó una coca y lanzó la lata aplastada hacia una pradera llena de flores. Rompió la mitad de una rama de un manzano y la dejó colgando del árbol. Se fumó un cigarro y arrojó la colilla aún encendida al pasto crecido. Se salió del sendero. Quizás esto último no había sido tan buena idea. Se perdió antes de siquiera darse cuenta. Estaba atravesando una parcela, aplastando la cosecha que acababa de germinar, cuando se percató de que la tierra estaba blanda y mojada. Su zapato rompía las plantas de maíz, o lo que fuera, y el agua le formaba un laguito alrededor.